Buenas noches. Muchos de ustedes recordarán un famoso musical, Cantando bajo la lluvia, que contaba la transición del cine mudo al cine sonoro. Naturalmente aderezado pues una historia cómica, romántica, etcétera, etcétera, pero que también planteaba los problemas que para mucha gente significó la llegada del sonido al cine. Ya en otra ocasión habíamos comentado de que el cine mudo sirvió precisamente para que mucha gente que hablaba idiomas muy diversos tuviera una distracción muy barata, muy económica y comprensible. Pero todo eso terminó con la llegada del sonido. Y no a todo el mundo eso le sentó bien. Charles Chaplin, aquel actor inglés que había emigrado a los Estados Unidos y que se había hecho famoso con su personaje Charlotte, fue uno de los afectados por esta medida. Su tarea principal, su actividad principal estaba en el gesto, y con ello creó grandes obras maestras en las que poco a poco introdujo el sonido. Obras maestras en las que no solo había comicidad, sino que muchas veces romanticismo, olvidemos Luces de la ciudad, por ejemplo, o denuncia social, como en El Chico, o los problemas políticos de fondo, como en El Gran Dictador, en cuyo final pues ya había un sonido, un discurso vibrante, en el que ya no Charlotte, sino el barbero judío que protagonizaba la película, pues hacía un alegato delante de la guerra y de la barbarie nazi. Precisamente esto no sentó muy bien, y por eso, cuando Charles Chaplin hizo la película siguiente, Monsieur Verdoux, sobre un asesino en serie, la película no fue muy bien aceptada. No solo porque él no dominaba tan bien el sonido, el uso del sonido, sino porque ya empezó a haber un cierto recelo respecto de la personalidad de Charlotte. El que había sido la gran figura del cine cómico se convirtió en un personaje marcado por sus ideas. Este apoyo a los hechos sociales, su amistad, por ejemplo, con Pablo Picasso y con otros actores sospechosos de izquierdismo, hizo que fuera señalado por determinados personajes de la política americana como un extranjero que atentaba contra los valores de América. Cuando se plantea hacer Luces de la ciudad, ya hay algo de ello. Cuando hace Candilejas, cuyo título original es Limelight, que este título no se refiere precisamente a las candilejas, que son aquellos focos de iluminación que hay al borde del escenario, sino al foco que ilumina a una gran figura, y que es un poco un juego de palabras respecto a su barrio de procedencia en Londres, Limehouse. Cuando hace esta película, de alguna manera, introduce muchos elementos autobiográficos, porque el protagonista, que incluso se cambia de nombre, es un cómico que ha tenido grandes éxitos, pero que se encuentra en plena decadencia. Sin embargo, si observamos bien, en el camerino de este personaje, una de las figuras que está colocada es precisamente Charlotte, el personaje de Charles Chaplin. Es una situación que él está viviendo personalmente, es ese momento de decadencia, de acusaciones, de presiones diversas. Sin embargo, el mensaje de esperanza, el mensaje de humanidad que hay siempre en las películas de Charles Chaplin, inunda esta película en la que, no voy a contar absolutamente el argumento, pero este viejo cómico encuentra su propia redención ayudando a una joven artista que se encuentra también en un momento de depresión, una joven bailarina, y a la que él impulsa, obliga. Fíjense que después de la bofetada que hay en la película Hilda, una bofetada famosa en la historia del cine, hay otra solemne bofetada que le da el personaje de Calvero a la muchacha para darle el último empujón hacia el triunfo como bailarina. Bueno, esto va a servir para los dos, aunque el final sea después absolutamente trágico. En la película, además, incorporó a otro gran actor, en sus tiempos no enemigos, pero sí contrincante suyo en la pantalla, como actor cómico, como fue Buster Keaton. Para Keaton las circunstancias todavía eran peores que las de Chaplin. Estaba en la ruina más absoluta. Poco tiempo antes había sido reclamado por Billy Wilder para interpretar a uno de los personajes que no hablan en El crepúsculo de los dioses,
aquellos viejos personajes del antiguo cine que se reúnen para jugar a las cartas, y donde hace pues, un cameo, una intervención insustancial. Aquí Chaplin recuperó a Keaton, y es un momento emocionante por lo cómico y al mismo tiempo por lo dramático de la situación, la secuencia final en la que los dos prácticamente se roban el protagonismo. Algunos dicen que si Chaplin no acabó muy contento porque le robaba las escenas Keaton, o si esto fue una maniobra de su agente de publicidad para darle todavía más intensidad a la película. Pero es impagable absolutamente el ver a los dos grandes actores del cine mudo, entre otros muchos, pero estos dos grandes actores actuando conjuntamente. La protagonista, Claire Bloom, era una actriz inglesa, una bailarina inglesa, y para rodar con ella, el equipo se acudió a Londres, en aquellos momentos devastado todavía por las bombas, hubo que reconstruir algunos escenarios, etcétera, etcétera, y finalmente la película se montó y se acabó en Estados Unidos. Pero la influencia de determinados políticos, las acusaciones incluso sobre su vida íntima que se habían lanzado contra Chaplin, hizo que él se planteara muy seriamente el estreno de esta nueva película después del fracaso que había tenido con Monsieur Verdoux. Por eso planificó su estreno en Europa, empezando por Londres y realizando una gira por capitales europeas, con la conciencia de que si marchaba de Estados Unidos nunca más podría volver. Y así sucedió. En cuanto se comprobó que Chaplin marchaba de Estados Unidos, el Comité de Actividades Antiamericanas lanzó unas acusaciones durísimas contra él, acusándole de una labor propicia incluso a los comunistas, cuyo miedo estaba presente en esos años de la Guerra Fría, y una orden de detención de si regresaba a los Estados Unidos. Chaplin llegó en primer lugar a Francia, donde fue acogido calurosamente. Lo mismo sucedió cuando llegó a Inglaterra. La película se estrenó en Londres con la presencia de la princesa Margarita, la hermana de la reina Isabel, y ese triunfo ya no le abandonó en todas partes mientras la película fue estrenada en Europa. A Estados Unidos tardaría 20 años en llegar. Hasta 20 años después, Charlotte no pudo regresar a Estados Unidos por aquellas acusaciones que muy pronto, con la ayuda de algunos de sus amigos, de productores, de actores, etcétera, motivaron que se volviera atrás en la injusta persecución que estaba recibiendo. Cuando regresa, 20 años después, recibe el único gran Oscar honorífico de su vida. Y al año siguiente, estrenada la película, la banda sonora, que también era original suya, recibe el Oscar en competición, nada menos que con la banda sonora de El Padrino, de la primera parte del Padrino de Coppola. Desde entonces, Candilejas es una obra de culto. Ya no está el personaje de Charlotte, pero la esencia del cine de Chaplin pervive en ella en muchísimos detalles, en los diálogos, en las situaciones cómicas, en esas situaciones melodramáticas que muy a menudo rozan lo cursi, pero que siempre se salvan a partir del humor, a partir de la enorme sensibilidad, a partir de la enorme humanidad de ese genio del cine que fue Charles Chaplin. Vamos a ver Candilejas esta noche. Espero que por todos esos motivos les va a gustar mucho.